Bueno, estamos en Ávila y después de visitar el Jardín de Moisés de León, Gonzalo nos ha ilustrado profundamente sobre el jardín. Nos hemos cruzado con esta magnífica estatua de uno de los grandes personajes españoles del siglo XVI, de los grandes músicos, que es Tomás Luis de Victoria. ¿Le conocías, Gonzalo, a Tomás Luis de Pues Victoria? le conocía a través de ti, Mm, porque primero en nuestros seminarios, los seminarios de Cábala que hacemos, has puesto esa música para concentrarnos efectivamente. y aparte has comentado que era un personaje que poca gente le conoce y luego es que viniendo en el coche yo quería poner música más alegre y de repente hemos venido con también le saludamos con Dani, con tu hijo, que lleva la parte técnica y resulta que en el, yo iba a poner una música y de repente ha salido la música De Tomás Luis de Victoria. de Tomás Luis de Victoria en el camino. Efectivamente, pues mira, en España ha sucedido una cosa extraordinaria, que lo comentábamos en el vídeo anterior. Han coincidido tres grandísimos místicos en el mismo época y en el mismo lugar. Uno es Santa Teresa de Jesús, otro es San Juan de la Cruz, vamos, místicos conocidos, habría más, y otro fue Tomás Luis de Victoria. Tomás Luis de Victoria no es santo, pero su música es verdaderamente celestial. O sea, yo recomiendo a todos nuestros oyentes que quieran, por ejemplo, hacer una meditación con cualquiera de las canciones de Tomás Luis de Victoria que pueden buscar en online, y es una canción que eleva el espíritu de una manera increíble. Y en ese sentido hay un tema muy interesante que es la música como vía espiritual, ¿no? Sí. Bueno, y también curiosamente es que estábamos paseando por Ávila y hemos visto su estatua y hemos dicho, tenemos que grabar un vídeo aquí. Exactamente. Y entonces, sí, lo que comentas de la música como camino para encontrarte con la divinidad. Y aparte de los místicos cristianos que normalmente escribían libros, también hay un montón de místicos que Que escribieron música. escribieron música y es una música que te eleva y que es súper recomendable. Sí, en el caso concreto de Tomás Luis de Victoria, también un poco para que comprendamos muchos temas de la historia desconocidos. En esa época estos artistas tenían que tener un mecenas. Y en el caso de Tomás Luis de Victoria, la mecenas fue una mujer. Es decir, eso me gusta decirlo porque el protagonismo de la mujer en esa época de las grandes familias era un protagonismo muy importante. La mecenas de Tomás Luis de Victoria fue María de Austria, hermana de Felipe II, una mujer muy valiosa, casada con el emperador Maximiliano, Maximiliano II, eh, que fue no solamente fue quien sustentó a Tomás Luis de Victoria y quien facilitó que hiciera esa gran producción espiritual y musical. Actualmente este músico está enterrado en el monasterio, en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, que fue creado precisamente por otra hermana de María, Juana de Austria. Sí. Y ya como curiosidad, digo todo esto porque es interesante cómo entrelazar las familias como los Austrias, que tenían mucha vinculación con temas también esotéricos, es decir, María, hermana de Felipe II construye el Escorial, y el monasterio del Escorial poseía uno de los laboratorios de alquimia más importantes de Europa. Pero también María de Austria fue madre de Rodolfo II, emperador, que fue el emperador alquimista. Por lo cual, de alguna manera, el conocimiento con C mayúscula eh, también imperaba en las cortes europeas. Eran cortes católicas, evidentemente, pero que tenían también un conocimiento oculto importante, ¿no? Sí. Y es interesante porque las familias que muy adineradas tenían como una parte de su fortuna la dedicaban a ayudar a los místicos, a aquellas personas que tenían la conexión directa con la divinidad, para que vivieran de una forma digna y pudieran traer esa energía, esa luz espiritual a la tierra. Y de hecho Santa Teresa buscaba todo el tiempo dinero para fundar sus
sus conventos, ¿no? Sí, y luego había una relación muy cercana entre Santa Teresa de Jesús y Felipe II. Es decir, normalmente a Felipe II se le tiene como un rey inquisidor y nada más lejos de la verdad. Era un hombre de una profunda sabiduría espiritual, que además se rodeaba de eso, tuvo un contacto muy directo, muy personal y muy cercano con Santa Teresa de Jesús. Construyó el Escorial. Un día podemos dedicar un programa al Escorial, incluso viajar al Escorial. El Escorial es un edificio absolutamente mágico, es la reconstrucción del Templo de Salomón, que tiene muchas cosas muy interesantes. En el Escorial están una de las bibliotecas humanistas más importantes de Europa, y eso fue hecho por Felipe II, ¿no? Sí. Y yo creo que es muy importante, hoy hablábamos del patrimonio místico español, ¿no? Que también se manifiesta en estas construcciones y en estos temas, ¿no? Sí. Y aquí yo creo que queremos rendir un homenaje a este gran músico. Os recomendamos escuchar sus canciones y sobre todo meditar con ellas. Sí. En el mundo judío, por ejemplo, en el vídeo anterior hablábamos de la historia de Ibn Gabirol. Pues Ibn Gabirol tenía un mecenas que le ayudó muchísimo durante toda su vida para que él pudiera dedicarse a escribir su obra, ¿no? Y entonces el caso de los mecenas es... También le tenemos que dedicar un vídeo a los mecenas porque muchos místicos no hubieran podido vivir sin la ayuda de estas personas que tenían mucho dinero, que tenían mucha influencia. Y recordemos que los místicos muchas veces han sido perseguidos. Entonces los mecenas también les daban protección, porque se daban cuenta que su aportación al reino, o su aportación a la ciudad era indispensable. Entonces les protegían y les ayudaban económicamente para que vivieran de forma digna. Efectivamente. Y escuchándote me viene a la memoria, por ejemplo, si no hubiera sido por Felipe II, no hubiéramos conocido la obra del Bosco, por ejemplo, de Hieronymus Bosch, porque fue Felipe II quien lo protegió de su destrucción. Todos conocemos la obra del Jardín de las Delicias, que está en el Museo del Prado, un museo extraordinario. Pues Felipe II pidió morir viendo el Jardín de las Delicias, que en ese momento evidentemente estaba en el Escorial, que afortunadamente se conserva todavía en el Museo del Prado. Entonces es muy interesante, sí, ver la historia con otros ojos y ver también y no sacar estereotipos, ¿no? Que muchas veces hacen que pierdas el sentido de la realidad. Y a mí me parece muy interesante además que parte de esos mecenas que tú dices eran mujeres poderosas, mujeres muy cultas y con un conocimiento extraordinario, y que gracias a ellas pues conservamos grandes colecciones de pintores como Tiziano, como músicos como Tomás Luis de Victoria, y bueno, otras colecciones que todavía se pueden admirar en el Prado. Sí. Así que bueno, la vida de los místicos es súper interesante porque, claro, el místico, ¿qué es lo que quiere? Dedicarse a traer la luz a la tierra, y entonces le preocupa un poco las cuestiones mundanas, por decirlo así. Entonces siempre han necesitado ayuda, han sentido siempre la protección, que a través de estas personas, que es la divinidad, a través de estas personas que les protegen. Y hay que hacer un homenaje a todos los personajes y todos los mecenas que han ayudado a los místicos en su vida, y gracias a ellos tenemos su obra. Efectivamente. Pues nada, muchas gracias. Don Daniel, un placer por ilustrarnos de esta manera. Y muchísimas un gracias. gran homenaje a don Tomás Luis de Victoria. Gracias. Gracias.